Profesor Jesús Hernández Aristu, ¿qué tal? Bienvenido, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, Amaya. Jesús, encantada de verte. ¿Cómo te encuentras y cómo está tu familia? Estamos todos afortunadamente muy bien y yo mismo también. Bueno, primera noticia y la más importante, ¿no? Tener la suerte de estar sanos. ¿Cómo contemplas, con ojos reposados de estudioso, de sociólogo, de estudioso de la sociedad, esta situación anómala, rara, extraña, en la que nos encontramos y a la que estamos abocados, Jesús? Bueno, en primer lugar, hay una especie de sorpresa generalizada de la que yo también participo, porque ya creíamos que nosotros estábamos libres de todo este tipo de pandemias, de hambrunas, de catástrofes ecológicas, y vemos que no, que somos también en nuestros países y nosotros mismos somos personas y gentes que podríamos llamar heribles, que somos contingentes, un poco la expresión. Por tanto, contra todos, por tanto, ¿verdad? efectivamente, el virus está contra todos y un poquito también todos contra el virus. A mí me parece que sería importante que saliésemos reforzados todos, como país, como comunidad y también a nivel individual, porque esto nos lleva a una reflexión de cierta profundidad, porque efectivamente tenemos que cambiar algunas actitudes y algunas formas de vivir, y esto nos está obligando a hacerlo. Claro. ¿En qué sentido crees que vamos a cambiar? ¿Vamos a sentirnos obligados al cambio o realmente ya de forma natural vamos a hacer pues un reciclaje también de nuestros valores o de nuestros comportamientos con los demás? No. Yo creo que la tendencia general será a volver a lo que estamos acostumbrados. Las personas necesitamos tiempo para cambiar. Hay algunos cambios que pueden ser muy rápidos, pero normalmente y a nivel social los cambios son siempre muy poco a poco. La cuestión es ahora que tengamos la paciencia, cada uno de nosotros, cada una de nosotras, para poder asimilar lo que nos está ocurriendo y también hacia dónde tendemos actualmente. Pero como tendremos que recolocarnos ante determinados fenómenos, no nos queda otro remedio que hacerlo, es decir, que cambiar. Pero quiero avisar o decir o advertir de que los cambios no son tan rápidos, sobre todo a nivel general. Sí, si miramos a España y la comparamos con otras partes del mundo, nos fijamos, por ejemplo, en Alemania, un país que bien conoces, Jesús, profesor, donde has vivido muchos años, donde has hecho muchos estudios, has escrito y trabajado intensamente con colectivos de diversa índole, ¿no? ¿Cómo lo ha hecho Alemania? ¿Cómo lo está haciendo España? Si podemos hacer una comparación o mirar las dos partes. Bueno, ya sabes que todas las comparaciones son un poco odiosas. He visto y he oído que hay comparaciones con Alemania. No se pueden comparar los países sin más, sin hacer la diferenciación. En Alemania es muy difícil que 800.000 habitantes vivan en una ciudad pequeña, como puede ser Zaragoza, por ejemplo. ¿Por qué? Porque tienen una extensión enorme donde van construyendo casas. Lo primero que me llamaba la atención a mí en Alemania cuando llegué es que no había gente en la calle. Y aquí, si saliese toda la gente que vive en un bloque a la calle, pues estarían la calle. Por tanto, son situaciones muy distintas, culturas algo distintas y comportamientos también algo distintos. Yo estuve ayer precisamente anteayer, oyendo una discusión de políticos y periodistas en una televisión alemana, en la primera. Y tienen problemas muy similares a los nuestros. ¿Por qué? Porque tienen que tomar decisiones sin saber exactamente por qué se inclina la balanza, en favor de la salud, en favor de la economía, en fin, no es tan fácil. Y ellos también allí discuten, han tenido un poquito más de suerte, pero también condicionada por el modo de vivir que nosotros, porque no están tan hacinados como nosotros. Habrá que ver por dónde va el camino. Tenemos ya esa estructura de desescalonamiento que presentaba ayer el presidente, pero todo dependerá del comportamiento de la sociedad. Hablábamos de Merkel y de Alemania. Recientemente también escuchaba pues una información, ¿no?, relativa a los países que están dirigidos por mujeres y cómo lo han hecho, ¿no?, poniéndolos casi como ejemplo, como el caso de Alemania, como el caso también de Nueva Zelanda.
¿Qué extraes de esta idea, Jesús? ¿Qué validez le das, ¿no?, al hecho de que sean mujeres quizá quienes hayan sido más determinantes a la hora de frenar la curva? Bueno, en primer lugar hay un detalle o un dato importante, y es que la Merkel ha subido todavía en simpatía en su país, lo cual indica que sus medidas o la manera de presentarlas han sido más fácilmente aceptables. No hay que olvidar tampoco que políticamente Alemania es una federación de estados. Ella, por ejemplo, se opuso el otro día a las medidas que habían tomado algunos Länder con respecto a la salida de la confinamiento. Y ella estaba en contra. Naturalmente que ella se puede expresar en contra y los estados hacerle caso o no. Eso es una diferencia importante con relación a nosotros. Desde luego, mira, tanto la oposición allí como la propia Merkel, yo creo que están arrimando un poquito más el hombro. Yo veo aquí en nosotros una tendencia muy grande. Yo no sé, bueno, ya tengo alguna reflexión de dónde nos viene esa necesidad de tener que destruir todo lo que los otros hagan. Creo que debemos ir recuperando nuestra autoestima. Somos un pueblo genial, que tenemos un montón de cultura, tenemos una lengua extraordinaria y varias lenguas. En fin, yo creo que y están haciendo las cosas, yo creo que razonablemente bien, teniendo en cuenta que nadie estábamos preparados para gestionar esto. Finalmente, profesor, los mayores. Me gustaría también una reflexión en torno a las personas mayores a partir de los 65 años. Sabemos que ya también paulatinamente se va a salir a la calle. Hemos visto situaciones muy complicadas de personas que viven solas y que bueno, pues apenas pueden tener contacto con nadie, ¿no? ¿Qué reflexión tenemos que hacer con las personas que verdaderamente nos han dado la vida, nos han apoyado en todas nuestras decisiones y han bueno, pues situado, ¿no?, esta sociedad en el nivel en el que está? Estaba pensando el otro día, precisamente es la generación nuestra, a la que yo también pertenezco, que gran parte de los cambios que se han hecho en España los hemos hecho nuestra generación, los hemos posibilitado, no solamente hecho, sino posibilitado nuestra generación. Cuando llegó la crisis del 2008, 7-8, resulta que fuimos la generación que tuvimos que sacar adelante nuestros hijos, aportar incluso nuestras pensiones, lo que fuera necesario para que nuestros hijos pudiesen soportar la crisis. Y ahora nos tocaba a nosotros ser atendidos y parece que la pandemia nos ha afectado más fuertemente que a otros colectivos. Pues sí, necesitamos también un poco de ese reconocimiento. Estoy no es que esté personalmente satisfecho, sino orgulloso de cómo lo han hecho los profesionales de Estella, quedándose dentro de la San Jerónimo. Un ejemplo de lo que significa ser profesional de ayuda. Lo han hecho magníficamente. Yo creo que estamos percibiendo también el valor de muchos profesionales que casi los teníamos olvidados, que no los teníamos como reconocidos. Y ahora vas mirando profesión por profesión y dices, qué importantes son los transportistas, qué importantes los enfermeros y las enfermeras, qué importantes las personas auxiliares en las residencias, las que limpian, todas aquellas que sin decir nada están cuidando el conjunto. Es para estar también orgulloso. Desde luego, nos quedamos con ese ejemplo, colectivo, podemos estar orgullosos. Por supuesto, pues de alguna manera también nos tenemos que querer un poco más como país y por supuesto hacer brillar, ¿no?, a esas profesiones que son unas profesiones quizá que están silenciadas, ¿no?, muy calladas y que verdaderamente son cruciales, ¿no?, y sobre todo en este momento de pánico colectivo en el que nos hemos visto bueno, pues de repente, de la noche a la mañana. Profesor Hernández Aristu, Jesús, muchísimas gracias por acompañarnos, un placer como siempre volver a verte y que sigas así de bien con tu familia y espero que nos volvamos a ver pronto. Ánimo también a vosotros los periodistas. Muchísimas gracias, Jesús. Hasta pronto.